Teóricamente ahora hemos empezado a grabar. Les estaba preguntando, ¿se acuerdan cuántos neutrófilos deberíamos tener? ¿Cuánto es lo normal? Entre 5.000 y 7.000. Sí, es un número aproximado. Eso está correcto. 60% puede ser. Sí. La parte importante es que ese número que vos estás diciendo, que es un número correcto, son los que están circulando libres en el torrente sanguíneo. Creo que todos ustedes recuerdan que hay una cantidad de neutrófilos que, en vez de ir sueltos navegando por la corriente, van como adheridos, rodando sobre el endotelio de los vasos. O sea, cuando uno habla de los neutrófilos circulantes, se suele describir que hay dos pools. El circulante, que son los que van arrastrados, digamos, por la corriente sanguínea, sueltos, y los que van como agarrándose del endotelio, rodando sobre él. Esos dos pools son más o menos del mismo tamaño, o sea, en realidad en la sangre la cantidad total de neutrófilos que hay es más grande que esa cifra que decía recién la compañera. Una acción importante de los corticoides es inhibir cómo los neutrófilos se adhieren al endotelio. O sea, van a producir que esas células que normalmente están avanzando, marginadas dentro de los vasos, se despeguen del endotelio y pasen a estar sueltas en el centro de la circulación. O sea, yo me puedo encontrar con que tengo un aumento aparente simplemente porque cambió el lugar donde estaban y ahora los puedo empezar a ver. Eso es un componente importante y es una acción relativamente rápida. Pero cuando ustedes ven pacientes con corticoides van a ver que a veces la cantidad que aumenta es mucho más que el doble. Esto es porque se están sumando no solamente los que se demarginaron, o sea, los que salieron de ese pool marginal, sino además los que deberían haberse muerto y no se mueren. O sea, aumenta la cantidad absoluta, a veces a cifras muy importantes. Eso es una acción normal que a veces genera alguna preocupación cuando la cantidad es muy, muy grande, pero tiene que ver entonces con, en parte, ese efecto antiapoptótico sobre los neutrófilos que aparece en el último parrafito del slide que tienen puesto en la pantalla. Insisto, entonces, dependiendo de cuál sea la célula, ustedes se van a encontrar que la forma en que se produce, digamos, el efecto es muy heterogénea. Una acción que se da en el mismo rango de dosis que la acción inmunosupresora es justamente la acción citotóxica. Citotoxicidad quiere decir que estoy produciendo daño y en el extremo muerte de determinado tipo de células. Los corticoides, como les mencionaba recién, son citotóxicos para algunos tipos de células, algunas que me sirven y otras que no. Terapéuticamente esto se emplea, por ejemplo, para el tratamiento de leucemias o linfomas, que son enfermedades que en el hospital seguramente verán periódicamente, digamos, pacientes con este tipo de condiciones. Los corticoides son, para la mayoría de esas enfermedades, una parte necesaria y probablemente la más importante del tratamiento. Con lo cual, digamos, el paciente que tiene esas condiciones recibe dosis muy, muy altas de corticoides y como hemos dicho ya la semana pasada, en esas condiciones puede haber una cantidad importante de efectos adversos. Estos efectos adversos, que son la limitación más importante, son especialmente relevantes cuando el corticoide es de uso sistémico, pero eventualmente corticoides locales, de acuerdo a la cantidad que estén utilizando y el tiempo de duración del tratamiento, puede aparecer alguno. O sea, hagan de cuenta que todos estos esquemas que vienen, este y el siguiente, se refieren fundamentalmente a corticoides de uso sistémico. Vimos en el comienzo del tema este de corticoides que prácticamente no había órgano de nuestra economía que no fuera afectado de una u otra manera por los corticoides. En el exceso, o sea, por arriba de lo fisiológico, todos ellos son capaces de producir algún tipo de efecto adverso, pero algunos son más relevantes que otros. Cuando uno comienza un tratamiento con corticoides sistémicos, hay algunos efectos adversos que son relativamente frecuentes, son los que acá aparecen como efectos adversos comunes,
Entre ellos, uno de los más característicos es el aumento de peso. Ese aumento de peso es fundamentalmente por retención hidrosalina. Y esto se debe a que la mayoría de los corticoides, con diferencias muy grandes entre ellos, tienen la capacidad de activar no solamente el receptor de glucocorticoides, sino también el receptor de aldosterona. ¿Y eso qué producía? ¿Alguien se acuerda qué hacía la aldosterona? Que le hemos mencionado ya un par de veces. Regulaba La retención de agua y sodio. Exactamente, eso. Muy bien, Andrea. Aunque Lucía. La retención de agua y sodio, según la cantidad que sea, digamos, puede ser, digamos, responsable de que aumente, digamos, 10 gramos o de que aumente un par de kilos, digamos, eso va a depender de la magnitud. O sea, suele ser en proporción a la dosis y, insisto, tiene importante variabilidad de acuerdo a cuál es el corticoide. Dentro de un ratito, cuando veamos la clasificación de los corticoides, vamos a ver que algunos tienen más este efecto que otros, pero como clase, digamos, es un efecto característico de los corticoides. Un segundo problema que pueden tener desde el comienzo del tratamiento es dificultar el procesamiento de la glucosa. Es lo que estábamos hablando el otro día cuando yo les mencionaba dos acciones distintas que tienen. Por un lado, una importante es el aumento de la gluconeogénesis, que habíamos quedado que era el incremento en la producción de glucosa a partir de otros sustratos, por ejemplo, de aminoácidos. Si tengo más glucosa, al paciente le va a costar más, digamos, manejarla adecuadamente. Y mucho más si el paciente es diabético o tiene antecedentes diabéticos, que ya tiene, digamos, de base su propia dificultad, digamos, para procesar ese tipo de información. Un segundo elemento importante es que los corticoides producen resistencia a la insulina, que es justamente la principal hormona que usa el organismo para controlar ese incremento de la glucemia. Como les había mencionado, creo, el otro día, lo usual es que los pacientes en tratamiento con corticoides sistémicos tienen niveles más altos de insulina justamente para compensar ese efecto, y esa hiperinsulinemia es la responsable, entre otras cosas, de la redistribución grasa característica que se puede ver a largo plazo en los pacientes que reciben corticoides. Y el tercer efecto que se empezó a entender hace no tanto tiempo es que los corticoides, de vuelta, sobre todo en dosis alta, pueden producir apoptosis de las células beta del páncreas, que son justamente las que producen insulina. Con lo cual, le ofrezco más glucosa y le dificulto la tarea que tiene al sistema para bajar la glucemia, es lógico que tengan intolerancia a la glucosa. Eso, insisto, dependiendo del tipo de pacientes, puede eventualmente llegar a requerir tratamiento concomitante, o aumento de dosis, o que empiece el tratamiento si el paciente era diabético o tenía antecedentes de diabetes, pero todavía, digamos, compensaba, digamos, con su propio organismo el nivel de glucemia. Otro efecto adverso importante, común, tiene que ver justamente con lo que decíamos, la presencia del corticoide en circulación es interpretada por el organismo como que tiene un exceso de cortisol. No, puede que sea dexametasona, puede que sea cualquier corticoide, digamos, pero para el organismo lo interpreta como que es cortisol, y la consecuencia es que deja de fabricar ACTH, y la consecuencia de eso es que la corteza suprarrenal deja de tener actividad, o sea, se produce una insuficiencia suprarrenal que en los primeros días es transitoria, o sea, si yo suspendo el tratamiento va a recuperar, pero lamentablemente si el tratamiento es suficientemente prolongado, como vamos a ver dentro de un ratito, digamos, puede ser mucho más grave. El cuarto efecto relativamente común que se produce, y que los médicos tardamos muchos años en darnos cuenta de que en realidad era una cosa que a veces podía llegar a ser muy importante, son los cambios de humor, o sea, en el estado anímico de la persona. No es que son graciosos y hacen chistes ni nada por el estilo, sino que tiene que ver, digamos, con el procesamiento en el sistema nervioso del medio ambiente y cómo nos adaptamos a él, ¿sí? La mayor parte de la gente que recibe tratamiento con corticoides sistémicos se siente mejor. O sea, la mayoría, de alguna manera, digamos, se siente más confiada y más, no digamos entusiasta, digamos, pero más propensa a hacer cosas. Sin embargo, como pasa en la comunidad con otra cantidad de situaciones,
No todos los cambios de humor son en el mismo sentido. Hay algunos individuos que en vez de sentirse mejor se sienten peor. Y eso es sobre todo evidente con los pacientes que reciben las dosis más grandes, donde en algunas condiciones se puede desarrollar un cuadro que a veces es grave, que se llama anedonia. Anedonia es la incapacidad de sentir placer. Obviamente, digamos, es raro que llegue a ser, digamos, un cuadro muy intenso de anedonia, pero por poquito que cambie, digamos, es suficiente como para que la persona empiece a sentirse mal. Y en particular, la anedonia es uno de los factores predictivos más importantes del riesgo de suicidio, con lo cual es una cosa a la que habría que prestarle atención. ¿Cuáles son los pacientes que van a recibir las dosis más grandes de corticoides? O sea, los que tienen más chances justamente de estar con el cambio de humor en el sentido depresivo, más que en el sentido, digamos, de optimismo. Los que tienen por ahí una leucemia, o los que tienen un linfoma, o los que tienen un trasplante o una enfermedad autoinmune grave. Son todas condiciones que además contribuyen a que la persona tenga malas ideas con respecto a sí mismo. O sea, es un tipo de situación en el que hay que estar alerta a lo que el paciente dice, a su discurso, y de vuelta, digamos, el tema del discurso del paciente es muy común, digamos, que surja en el contexto de entrevistas en las que están, digamos, charlando con ustedes mientras hacen algún tipo de procedimiento de reparación o lo que corresponda dentro de lo que es la práctica podológica. O sea, si detectan ese tipo de situación, sería importante, digamos, que incentiven a los pacientes a consultar, digamos, con su equipo médico, no que lo tomen, digamos, como que es irrelevante o cosas por el estilo. Esto es... Profesor, Sí. una pregunta. ¿Todos estos efectos son reversibles fácilmente al cortar el tratamiento? Todos estos que estamos acá en la parte de los tempranos, sí. Algunos van a tardar más en revertir que otros. Por ejemplo, lo que puede llegar a ser disminución de masa de células beta en el páncreas, seguramente va a tardar un tiempo para tener que reexpandir lo que redujo. Pero normalmente, digamos, al comienzo del tratamiento es más fácil de arreglar. Los problemas vienen cuando el tratamiento es muy prolongado, que es lo que viene en el siguiente esquema. Les decía, estos 4 primeros que acabamos de mencionar son relativamente frecuentes, o sea, es probable que vean unos cuantos pacientes que tienen algunas de estas cosas. Por ejemplo, la insuficiencia suprarrenal transitoria es prácticamente 100%. Los cambios de humor, la mayoría son sutiles, con lo cual si uno no conoce muy bien a la persona, puede, digamos, no percibirlo como que tiene que ver con el tratamiento. La intolerancia a la glucosa, si no le miden la glucemia, difícilmente lo van a encontrar. O sea, los que más se ven, porque son más visibles, no más comunes, más visibles, son el aumento de peso y probablemente, digamos, para el familiar, no tanto para la gente que está en contacto ocasional, los cambios de humor. Hay algunos efectos adversos que son menos frecuentes, pero que también, digamos, pueden ocurrir, y algunos de ellos son importantes. Por ejemplo, pueden también alterar el perfil lipídico. En general esto es muy frecuente, digamos, cuando hay intolerancia a la glucosa, que también, digamos, impacte en los lípidos, por lo que son las conexiones entre las distintas vías metabólicas del organismo que han estudiado en fisiología, o eventualmente que puedan incrementar el riesgo de algunas cosas, como por ejemplo la producción de ulceraciones. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del riesgo de úlcera con los AINES, que uno de los factores de riesgo era el tratamiento concomitante con corticoides? O sea, lo que históricamente se ha llamado úlceras de estrés, que existen pero son relativamente poco frecuentes, es una de las cosas que puede ocurrir. Eso nuevamente va a depender fundamentalmente de la magnitud de la dosis que el paciente está recibiendo. Como preguntaba recién Ivana, la mayor parte de estos efectos adversos son reversibles y normalmente, digamos, son relativamente fáciles de controlar. Los problemas más grandes vienen con los efectos adversos que aparecen más tardíamente. Es que en realidad, digamos, seguramente estaban empezando desde el comienzo, pero empiezan a tener magnitud como para que uno se dé cuenta después de una cantidad de tiempo. Estos efectos normalmente aparecen después de algunos meses o incluso de algunos años de tratamiento. Yo les recuerdo que hay pacientes que deben usar corticoides toda su vida, digamos, o la mayor parte de su vida. Un trasplantado, por ejemplo, uno va a esperar que siga usando ese tratamiento todo el tiempo que tenga viable el trasplante. O sea, idealmente
todo el resto que le queda de su vida. Profesor, Sí. consulta. En este caso, las dosis de corticoides que se le dan a los pacientes, con el tiempo, ¿tienen que variar el tipo de corticoide o aumentar la dosis para que tenga el mismo efecto? No, en general no. No. En la mayoría de los casos, de vuelta, digamos, vos podés estar en modificación de dosis por distintas causas. Una puede Sí. ser que tenga resistencia a la acción de los corticoides. Hay algunos pacientes que desarrollan resistencia. Y en la Sí, pero mayor... son casos muy puntuales. Son casos O sea, puntuales y normalmente en la mayoría de los casos de resistencia, más que aumentar la dosis, lo que se hace es cambiar el medicamento, o sea, también. pasar a otro tipo de tratamiento. En algunos casos tenés que aumentar, digamos, te das cuenta que no está respondiendo adecuadamente y tenés que aumentar la dosis porque lo que está haciendo la enfermedad es seguir progresando pese a lo que vos le diste, o sea, lo que determina la cantidad que le vas a poner es lo que es la evolución clínica del paciente. Ah, bien. O sea, eso es una decisión médica que tiene un montón de posibilidades, digamos. Bien. Pero no es como, o sea, con una X dosis el paciente está bien, digo, esa dosis la va a conservar por todo el proceso del tratamiento. Lo más probable es que la conserve durante todo el tratamiento. Bien. De vuelta, cuando le pusiste la dosis, te puedes encontrar que a lo mejor calculaste mal y tenés que ponerle más o menos. O sea, hay todo un ajuste, pero una vez que estableciste cuánto es la dosis, digamos, con la que se obtiene la respuesta, lo más probable es que conserve esa dosis a lo largo de todo el tratamiento. Bien. Y que cuando termine el tratamiento haya que hacer la reducción paulatina, por lo que habíamos hablado de evitar el tema de la supresión brusca. ¿Se acuerdan que esto no se puede suspender de golpe? Entonces, entre estos efectos adversos que aparecen después de meses a años de tratamiento, también hay algunos que son más comunes que otros. Entre los comunes, uno, que en realidad es consecuencia de esa resistencia a la insulina, es el desarrollo de obesidad central. ¿Sí? La obesidad del tipo, digamos, que tiene panza. ¿Sí? Eso tiene que ver fundamentalmente con depósito de tejido adiposo, sobre todo perivisceral. Ese es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Ese es el tipo de cosas que le miden a las personas para determinar, digamos, cuánto riesgo vascular tienen. Vieron que se mide la circunferencia, digamos, abdominal. Ese tipo de obesidad es una consecuencia justamente de, a lo largo de mucho tiempo, la acumulación grasa que genera esa resistencia a la insulina que se estaba mencionando recién. Otro efecto relativamente común es la producción de fragilidad cutánea. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, pueden aparecer estrías atróficas, ¿sí? A nivel por ejemplo, de la pared, digamos, abdominal, o en las piernas, o en cualquier lado. Fragilidad cutánea en sí mismo no es una cosa particularmente grave, digamos, pero puede ser bastante antiestética y es una de las cosas que a veces a algunas personas las preocupa más que a otras. Lo que está revelando es la falta, digamos, de funcionalidad adecuada en el mecanismo de recambio y de mantenimiento, digamos, básicamente de la piel. Eso en el extremo, que es más evidente cuando uno hace tratamiento local con corticoides, es la producción de zonas locales de atrofia cutánea. O sea, cuando están hablando de corticoides de uso sistémico, lo que más frecuentemente van a ver son estrías. ¿Sí? Fenómenos parecidos a los que con alguna frecuencia ustedes llaman celulitis, digamos, como aparición, digamos, de rayitas, digamos, en la piel que tienen que ver, digamos, con despegamiento y zonas locales de hipotrofia. Cuando están haciendo un tratamiento local con un corticoide, o se están aplicando en una superficie redonda de 1 centímetro cuadrado, un corticoide, una de las cosas que puede ocurrir después de un tiempo es que sobre esa superficie empiece a reducirse el espesor de la piel y se produzca como una depresión, o sea que le quede como un pocito. Ese es uno de los motivos por el cual corticoides a nivel de la cara hay que tener mucho cuidado en utilizar y utilizar los que son menos potentes para evitar justamente o minimizar ese tipo de riesgo.
de vuelta, digamos, la cara no es dominio de la podología, digamos, pero digamos, tengan idea que la fragilidad cutánea engloba un conjunto de manifestaciones a nivel dérmico, incluyendo eventualmente la atrofia cutánea. Y eso puede pasar en cualquier localización, por cierto. Los más importantes, que por eso están subrayados, son los que afectan el aparato locomotor. Lo de más importante alude fundamentalmente a que son los que con más frecuencia determinan un cambio de tratamiento, sea una reducción de dosis, sea directamente el pasar a otro tipo de droga. En particular, digamos, los dos más importantes son la producción de algún grado de atrofia muscular. Atrofia muscular tiene que ver con fenómenos propios del corticoide a nivel de las propias proteínas del músculo y además un segundo elemento que tiene que ver con el estado de catabolismo que genera la presencia del corticoide, en el cual, como ya hemos mencionado, deriva, por ejemplo, aminoácidos para fabricar glucosa, con lo cual lo que tendría que utilizar para estar recambiando las proteínas del tejido y mantener todo el sistema funcionando, digamos, no los tiene disponibles. Pero además hay efectos directos sobre proteínas particulares de las fibras musculares. La consecuencia de esto es que los pacientes en tratamiento con corticoides sistémicos perciben reducción de la fuerza muscular, cosa que para todos es eventualmente limitante, digamos, pero un paciente que, por ejemplo, trabaja de estibador, digamos, puede tener una reducción importante de su capacidad laboral o cosas por el estilo. O sea, en algunos casos, digamos, tiene impacto no solamente, digamos, en la vida cotidiana, sino en lo que le permite sobrevivir. El otro fenómeno es la osteoporosis. Los corticoides son una de las causas importantes de osteoporosis. Y esto es el resultado, nuevamente, de varios procesos. El más importante es justamente la apoptosis que yo les mencionaba antes, pero ahora sobre los osteocitos. ¿Qué eran los osteocitos? Los que van Las fabricando células que forman hueso. Creo que se acuerdan, deberían haberlo visto seguramente, que el hueso está continuamente fabricándose y reabsorbiéndose. O sea, el hueso está continuamente siendo recambiado. Esto es la consecuencia del trabajo ordenado de dos tipos de células, que son ¿cuáles? Osteoblasto y osteoclasto. Exactamente, los osteoblastos y los osteoclastos. El osteoblasto es la célula que fabrica la matriz ósea y el osteoclasto es esencialmente un gran macrófago especializado en secretar ácido y en secretar distintos tipos de enzimas que producen la proteólisis de esa matriz ósea. O sea, lo que hace uno lo degrada el otro. ¿Sí? Es una historia de nunca acabar, que lo que va haciendo es continuamente adaptar el hueso a la funcionalidad que tiene. Esto es a las líneas de presión, al distinto tipo, digamos, de tensiones que debe generar. En la práctica, el osteoblasto que está fabricando esa matriz ósea queda rodeado por ella. Y cuando quedó rodeado, se transforma en osteocito. O sea, osteocito es la célula que previamente había sido un osteoblasto y que quedó atrapada dentro de la matriz ósea. No es que quedó atrapada como consecuencia de que no se dio cuenta y no se pudo retirar a tiempo, sino que el osteocito es el que se va a encargar ahí adentro de hacer que el sistema funcione. O sea, es el regulador de que esa matriz que formó, digamos, cuando era un joven osteoblasto, siga teniendo todas las cualidades que debe tener. O sea, el osteocito es el que tiene, como función, mantiene la calidad de la matriz ósea, que es donde se deposita el calcio y todo el conjunto de cosas que hacen que sea un tejido duro, como todos ustedes saben. En el momento que los corticoides producen la apoptosis del osteocito, toda esa matriz ósea se desorganiza, pierde funcionalidad y es más fácilmente susceptible de la acción de los osteoclastos. O sea, la acción de los corticoides promueve un balance cambiado muy favorable a la reabsorción ósea. La consecuencia de eso es que se puede producir
descalcificación, y la consecuencia de la descalcificación es un riesgo importante de fracturas. Osteoporosis. Conclusión, una de las cosas que se evalúa en los pacientes en tratamiento sistémico con corticoides es justamente su funcionalidad ósea, y si hay mucho riesgo o aparecen fracturas, digamos, incluso esto puede requerir tratamientos muy, muy complejos. Como forma de minimizar ese riesgo, lo usual es que los pacientes en tratamiento con corticoides sistémicos reciban un refuerzo de lo que contribuye a formar esa matriz ósea. ¿Qué era qué cosa? Vitamina D. De los osteoclastos por los osteocitos. ¿Qué cosa le hace falta al osteocito y previamente al osteoblasto para armar adecuadamente esa matriz ósea? Alguien dijo recién una vitamina. ¿Qué vitamina era? Vitamina D. Exactamente. Tiene que recibir un refuerzo de vitamina D, y la vitamina D, entre otras cosas, le sirve para manejar adecuadamente los ladrillitos que va a formar, que básicamente tienen ¿qué cosa? ¿Qué mineral? Calcio. Obviamente. Calcio. Los pacientes en tratamiento con corticoides sistémicos reciben un suplemento de calcio y de vitamina D. ¿Por qué? Porque están perdiendo calcio y están reabsorbiendo más hueso de lo que corresponde. Entonces uno trata de ayudarlo a que arregle ese defecto dándole más calcio y más vitamina D. ¿De acuerdo? Bien. Otro efecto adverso relativamente común, que de hecho es la principal, no la única, pero la principal explicación de por qué en los niños uno debería ser muy prudente y tratar de restringir el uso de corticoides sistémicos. No se olviden la palabra sistémico, porque estamos hablando de corticoides para que tenga en todo el organismo, digamos, no los corticoides inhalatorios u otras formas de administración local de corticoides, son los trastornos de crecimiento. Los corticoides pueden interferir con la acción y con la producción de hormona de crecimiento. ¿Qué era eso? La hormona que controla el metabolismo, el crecimiento del cuerpo. ¿Y dónde se fabrica esa hormona? En el hipotálamo. Un poquito más abajo, ¿me creerías? Hipófisis. En la hipófisis. Hipófisis. La hormona de crecimiento es producida por la adenohipófisis y es la que determina el crecimiento básicamente de las epífisis en los huesos, ¿sí? Además del metabolismo, de esa manera permite el desarrollo muscular y, bueno, un conjunto de variables de crecimiento. Si no forma adecuadamente hormona de crecimiento y la poca que forma, digamos, no la usa adecuadamente, una de las cosas que puede producirse es que el crecimiento sea más lento, y esto en un niño que está justamente, digamos, tratando de hacer todo su crecimiento posible, digamos, puede ser una limitación. Después vamos a ver que hay otras cosas en los niños que uno le harían pensar que no son una buena opción, salvo que tenga una muy clara indicación, pero en principio los trastornos de crecimiento es uno de los efectos que está razonablemente bien documentado. Y el más importante de todos es el que yo les mencionaba antes, el pasaje de lo que había sido una insuficiencia suprarrenal transitoria ahora a una insuficiencia suprarrenal prolongada como consecuencia de la reducción muy marcada de estas células productoras de cortisol, con lo cual si yo le saco de golpe el corticoide, cosa que es un error grosero, el paciente puede caer en insuficiencia suprarrenal y morirse, que es una complicación grave. Esto es lo que explica la necesidad de hacer la supresión lenta. Supresión lenta puede ser, porque si le acabó el tratamiento y el médico le dice, bueno, a partir de ahora vamos a empezar a bajar, en vez de tomar 2, tomas 1 o cosas por el estilo, dependiendo de la cantidad que estuviera tomando. O puede ser en forma no programada, accidental, por ejemplo, porque el paciente se fue de su casa a otro lado y se olvidó de llevar la medicación, o no tiene la plata para comprarla, o 150 millones de cosas que pueden generar. La supresión brusca de los corticoides es una cosa extremadamente peligrosa, o sea que habría que enfatizar